Hola, hola, mi nombre es María Gabriela Ante Jaimes y hago parte del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Pamplona. Actualmente estoy cursando segundo semestre. En este video explicaré todo lo relacionado a la unidad 2 de suma de vectores de la materia de mecánica. Para esta unidad debíamos redactar nuestro propio ejercicio, solucionarlo y posteriormente explicarlo. A continuación les mostraré el enunciado. El título, como pueden ver, es Empresa Gavifit y dice lo siguiente: una empresaria e ingeniera de alimentos tiene su empresa llamada Gavifit. Ella todos los días visita su planta y delega funciones a sus trabajadores. El día de hoy debe hacer una supervisión sobre el control de calidad de los productos. Ingresa a su empresa y se dirige de la siguiente manera. La jefe Gabriela se desplaza primero a una distancia de 5.000 metros en dirección 45 grados al sur del oeste, con el objetivo de verificar la inocuidad de las materias primas que llegan a la empresa. Luego, se desplaza a la etapa de transformación y producción a una distancia de 2 kilómetros en dirección 30 grados al este del sur. Seguidamente, se dirige a la etapa de conservación y verificación de la calidad a una distancia de 6 kilómetros en dirección este 60 grados norte. Finalmente, camina hacia la zona de empaquetado y distribución a una distancia de 4 kilómetros en dirección norte 45 grados oeste. La pregunta es, ¿cuál fue el desplazamiento resultante realizado por la jefe Gabriela en su empresa? Vamos a realizar cada vector por aparte para tener un orden del desplazamiento. El primer vector se desplaza a una distancia de 5.000 metros en dirección 45 grados al sur del oeste. Como se puede evidenciar, esta distancia tiene una unidad diferente, así que debemos realizar el factor de conversión para pasar de metros a kilómetros, donde 5.000 metros es igual a 5 kilómetros. Graficamos el sistema de referencia con sus respectivas coordenadas norte, sur, oeste, este. Partimos del oeste al sur. El primer paso que se debe hacer es graficar el ángulo de 45 trazando el vector de 5 kilómetros colocando su magnitud. Luego trazamos las proyecciones para obtener las componentes. Se arma un triángulo rectángulo y como el enunciado nos da la magnitud y el ángulo, se usa seno y coseno. La componente a x es el lado adyacente que trabaja con coseno y la componente a y es el lado opuesto que trabaja con seno. Como el vector está en el tercer cuadrante, sus signos son menos menos. Por eso el vector tiene la forma que se ve en la diapositiva. Reemplazamos en la ecuación las componentes por sus respectivas relaciones trigonométricas y hallamos el vector A, sustituyendo la magnitud y el ángulo, dando como resultado menos 3,54 en I circunflejo y menos 3,54 en J circunflejo, sin olvidar colocar la unidad que son kilómetros. Luego se desplaza a una distancia de 2 kilómetros en dirección 30 grados al este del sur. Asimismo, graficamos el sistema de referencia con sus respectivas coordenadas. El vector se encuentra en el cuarto cuadrante. Partimos del sur al este. El primer paso que se debe hacer es graficar el ángulo de 30 grados trazando el vector de 2 kilómetros colocando su magnitud. Luego trazamos las proyecciones para saber las componentes BY y BX. En este caso, la componente de BX, como es el lado opuesto, es seno, y la componente de BY, que es el lado adyacente, es coseno. Como recordamos que el vector está en el cuarto cuadrante, sus signos son positivo y negativo, reemplazamos en la ecuación las componentes y hallamos el vector B, sustituyendo la magnitud y el ángulo, dando como resultado 1i menos 1,3 j kilómetros. Seguidamente se dirige a una distancia de 6 kilómetros en dirección este 60 grados norte. Igualmente, graficamos el sistema de referencia con las coordenadas, partimos del este al norte. El primer paso es graficar el ángulo de 60 grados trazando el vector de 6 kilómetros colocando su magnitud, luego trazamos las proyecciones para saber las componentes CX y CY. Como sabemos, se arma un triángulo rectángulo y en este caso la componente CX es el lado adyacente y la componente CY es el lado opuesto. Recordando que el vector está en el primer cuadrante, sus signos son ambos positivos.
Por eso la fórmula del vector es como se ve en pantalla. Seguidamente reemplazamos las componentes por sus respectivas relaciones trigonométricas, coseno, seno, y hallamos el vector c sustituyendo la magnitud y el ángulo, dando como resultado 3 y gorrito o y circunflejo más 5,20 j circunflejo kilómetros. Finalmente, camina a una distancia de 4 kilómetros en dirección norte 45 grados oeste. Como en los ejercicios anteriores, se grafica el sistema de referencia con las coordenadas geográficas respectivas, partiendo del norte al oeste. Primero graficamos el ángulo de 45 grados trazando el vector de 4 kilómetros, luego se trazan las proyecciones de las componentes de x y de y en este caso la componente de x es el lado opuesto y la componente de y es el lado adyacente. Como el vector está en el segundo cuadrante, la fórmula del vector tiene signos menos más. Procedemos a reemplazar las componentes por sus respectivas relaciones trigonométricas coseno y seno, hallamos el vector d sustituyendo la magnitud y el ángulo, dando como resultado menos 2,83 y más 2,83 j kilómetro. Ahora vamos a hallar el vector resultante, sumando los vectores por el método analítico, para tener una mayor exactitud. Ubicamos los vectores A, B, C y D, uno debajo del otro, componente a componente, es decir, I con I y J con J, siguiendo el orden y teniendo en cuenta que deben tener la misma unidad, en este caso, la unidad es de kilómetros, dando como resultado menos 2,37 en I más 2,76 en J. Procedemos a graficar el vector resultante. Según sus signos, menos más, podemos ver que se encuentra en el segundo cuadrante. Graficamos el vector y trazamos las componentes en X y en Y. Calculamos la magnitud según la fórmula para vectores, que es análoga a la fórmula de Pitágoras, que nos da como resultado 3,64 kilómetros. Ahora procedemos a calcular la dirección según la fórmula de tangente a la menos 1 de la componente en y sobre x. Sustituimos y nos da como resultado menos 49,35 grados. El negativo quiere decir que va en sentido a las manecillas del reloj. Entonces, por ende, nos da ese resultado para el ángulo. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les sirva de ayuda para entender un poco más sobre el tema de suma de vectores. Muchas gracias por su atención.